Ahora, hemos hablado de los nombres y los calificadores. Todavía no hemos llegado al nombre. El nombre es lo más interesante. ¿Ok? Pero vamos a hablar de los calificadores. El calificador es, es un adjetivo que añade información importante a su roca. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen una roca granítica, ¿ok? Decir que esa roca granítica es rica en cuarzo no es un calificador, porque todas las rocas graníticas son ricas en cuarzo. Eso no es algo que lo añade. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen una obsidiana que no es negra, sino de color rojo o carmelita o gris, en ese caso ese color es un calificador, porque no es normal que las obsidianas sean de ese color que no sea el negro. Y esas obsidianas de colores grises, carmelitas y rojizas las he encontrado yo solamente en dos países en el mundo, en Guatemala y en Armenia. Por tanto, en ese caso, el calificador, el color es un calificador. En el sistema británico ellos tienen 6 tipos de calificadores, pero en la práctica de nosotros utilizamos sencillamente 2 calificadores. Utilizamos en primer lugar los calificadores mineralógicos y en segundo lugar los calificadores de colores. En el calificador mineralógico utilizamos la tabla esta que ustedes ven aquí, que es que contiene, si es menos de 5%, normal de 5 a 20 y que es rica mayor que 20. Claro está que, como les acabo de decir, si es lo normal no nos interesa. A nosotros nos interesa como calificador aquello que no sea usual. Por ejemplo, si ustedes tienen una diorita que tiene mucho cuarzo, pero que no llega a ser una granodiorita todavía, bien, ahí la diorita rica en cuarzo, el rica en cuarzo es un calificador. ¿Ok? Como les ponía aquí, por ejemplo, el gabro digamos un gabro que es muy rico, tiene mucha biotita, mucha bastita, vaya, pero en enormes cantidades. Bueno, eh, pueden decir eh, bastit rich gabro o biotiti bearing gabro, o sea que contiene biotita, no mucha, ¿okay? Y no es lo normal. O por ejemplo una diorita que sea rica en plagioclasa, en ese caso plagioclase rich diorite. Y si se fijan, de nuevo aquí tienen el ejemplo, que los distintos, déjame poner el láser aquí un segundo, los distintos calificadores se unen con el guión, pero los calificadores no tienen ningún guión con los nombres que son raíces. ¿Okay? Igual aquí, Plagioclase rich diorite. Pero, por ejemplo, que digo un caso que no es correcto, decir que una roca riolítica, como ven, roca riolítica no es un nombre raíz, es un nombre aprobado, no está subrayado. Y en ese caso, poner quartz rich con guión, se puede poner guión que une también con el nombre aprobado, no raíz. Pero decir que una roca riolítica es rica en cuarzo no estás dando ninguna información, porque todas las rocas riolíticas son ricas en cuarzo, por lo tanto esto aquí no funciona. Otro punto importante es que cuando ustedes, específicamente cuando están describiendo las rocas porfíricas y están describiendo los macrocristales, o sea, los fenocristales, y digamos que es una roca que tiene cuarzo, plagioclasa y horblenda, para ponerle un caso. El mineral más abundante es el que va a estar más cerca del nombre. Por tanto, si yo digo biotit, plagioclase, feldspar, granito, eso quiere decir que el feldespato, hay mucho más feldespato que plagioclase y mucho más que biotita. Esa secuencia siempre se debe hacer. Y todo esto ayuda mucho a la hora de escribir reportes. En primer lugar, nada más que con mirar el nombre, ustedes saben si el autor se siente confiado lo suficiente como para decir,
Esto es un nombre aprobado, eh, un nombre raíz, no aprobado. ¿Okay? Y también los calificadores inmediatamente saltan a la vista porque están escritos en letras itálicas. Con respecto a los colores, como les decía, el color como tal puede ser una característica, como les decía, eh, una obsidiana roja. Eso es un calificador. Pero en general hay dos calificadores que son generales para todo. Cuando no estamos hablando de un color en específico, sino que estamos hablando de la tonalidad de la roca. Si una roca es más clara de lo que debería de ser, se le añade el prefijo leuco. Y si por el contrario es más oscura de lo que debería de ser, se le añade el prefijo mela. Por ejemplo, todos conocemos que las rocas félsicas son ligeras y claras, y las rocas ultramáficas y máficas son pesadas y oscuras. Si ustedes tienen una roca ultramáfica, pero que no tiene un color oscuro, por lo que sea, a lo mejor tiene una gran abundancia de plagioclasa y le reduce la tonalidad oscura de la roca, en ese caso ustedes le añaden el calificador leuco gabro, por ejemplo. O una roca félsica, pero que es mucho más oscura, digamos, porque tiene mucha cianita. En ese caso se le puede añadir el prefijo, se le debe añadir el prefijo mela. ¿Okay? Y tenemos otros calificadores que vienen más bien a sustituir nombres antiguos, por ejemplo, la plita, no se utiliza plita, ahora se tiene que decir que es una plita, aplitic microgabro, porque se le añade el prefijo micro, porque estamos hablando de una plita. Las pegmatitas, se dice, bueno, pegmatitic gabro y demás. Ok. Ya hablamos al principio de lo que eran las alteraciones y de los calificadores de los nombres. Todavía no hemos empezado a hablar de los nombres, lo dejo para el final, pero quiero cubrir primero una parte muy importante que es las texturas. La mineralización, entre paréntesis, utiliza las mismas tablas que la alteración, o sea, puedes tener mineralización pervasiva, pervasiva selectiva, en venillas, en venas, diseminada, es exactamente el mismo código que la alteración. Pero veamos ahora la cuestión de las texturas. Y déjame empezar por decir de que el concepto de textura y estructura varía de país a país. Perdón, no de país a país, en bloques de países. La antigua Unión Soviética y todos los países del bloque socialista, lo que ellos definen como textura es lo que nosotros aquí en el occidente definimos como estructuras y al revés. Tengan eso en cuenta si en algún momento están leyendo literatura antigua del bloque socialista. En el 1991 creo que fue, yo estaba trabajando como asistente de un profesor en la Universidad de McGill y diseñé esta serie de tablas que ustedes van a ver ahora. Son diagramas de flujo extremadamente sencillos que les van a permitir a ustedes determinar la textura de sus rocas de una forma sistemática y demás. Todas estas gráficos que ustedes van a ver ahora, todos ellos, los organizadores de este evento tienen un PowerPoint que contiene todas estas imágenes, uno de los bonos que ustedes van a recibir. La idea es que ustedes pueden tener esto impreso en hojas de papel normal y tenerlas con ustedes en el campo para ayudarse. Pero fueron diseñadas específicamente para las casas de testigos. Recuérdense en las fotografías que yo les ponía de los core shack, en las paredes están todas estas tablas que permiten no solo la clasificación del nombre de las rocas, sino de las texturas, plegamientos y demás y demás y demás. ¿Cómo funciona la tabla? Muy sencillo.
Todas las respuestas positivas están hacia la derecha, todas las respuestas negativas están hacia abajo. Ustedes cogen la muestra y la primera pregunta que se hacen es si tiene fragmentos volcánicos. Si tiene fragmentos volcánicos, van a la clasificación de piroclástico, que es la sección 2. Si no tienen fragmentos piroclásticos y los cristales pueden verse a simple vista, van a la sección 3, que es la fanerítica. Si los cristales pueden verse con la ayuda de una lupa, es la glassy y van a la clasificación 4, y si no, son las afaníticas y van a la clasificación número 5. Ahora vamos a ir mostrándole cada una de estas subclasificaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos, y de nuevo pido disculpas que se salta la pantalla. Ahí está. Tienen la clasificación de las estructuras piroclásticas, que es extremadamente sencilla y muy universal. Casi todos los países aceptan esta clasificación. Si ustedes tienen los fragmentos son mayores de 27 centímetros, eso se llaman bloques y bombas. Si está alrededor de los 2 milímetros, eso es un lapili. Y así, es muy sencillo. Miden el tamaño de los fragmentos, dan el nombre de la textura de su roca. Ahora, esta que viene ahora es posiblemente la más útil y más compleja, que es la que da la textura de las rocas ígneas. Y voy a aprovechar aquí el sistema de la lupa para que puedan ver esto con un poquitico de mejor claridad. De nuevo, hacia la derecha todo es sí y está en verde, hacia abajo todo es no y está en rojo. Ok, tienen la muestra. La primera pregunta, díganme, yo tengo esta muestra aquí. Okay. No es muy claro, sería perfecto si yo estuviera ahí con ustedes. La primera pregunta es si tiene una orientación general. No, no tiene una orientación general. Por tanto, la segunda pregunta, ¿tiene vacuolas? No, tampoco tiene vacuolas. La tercera pregunta es, ¿todos los granos son ahidras, o sea, del mismo tamaño? En este caso sí. Y por tanto, al nombre de esta roca, cualquiera que sea, le voy a añadir el prefijo aleotromórfica. ¿Ok? Después sigue las preguntas. Si tiene una alineación distintiva, no. Entonces se le añade el prefijo granular. O sea, esta roca, cualquiera que sea, ya tiene dos calificadores texturales. Es una roca aleotromórfica y granular. Después viene la otra pregunta. ¿Los fenocristales son mucho más grandes que la masa? No. ¿La masa está compuesta de feldespato más cuarzo? Sí. Por tanto, es un granophyri. O sea, tres texturas que son al mismo tiempo calificadores. Esta roca, cualquiera que sea el nombre, va a tener una estructura aleotromórfica granular, granofírica. Les garantizo a ustedes, yo llevo 37 años en este negocio y no hay forma humana que yo me recuerde de todo esto de memoria. Por tanto, el uso de una tabla como esta es extremadamente útil para dar todo tipo de definición de texturas de las rocas volcánicas. ¿Okay? Veamos la tercera tabla, que es el clasificador de cuando las texturas son afaníticas. ¿Okay? De nuevo voy a poner la lupa. Afanítica, si los fenocristales, si hay fenocristales en la matriz, pues ustedes pueden tener fenocristales en la roca, pero también incluso dentro de la matriz pueden tener fenocristales. En ese caso sería una porfiroafanítica. Si no, si por ejemplo pueden tener los fenocristales dentro de la matriz agrupados como en nubecitas, en ese caso es una glomerofírica o cumulofírica de acuerdo a la forma en que se agrupan. Otro punto importante que, de nuevo, propaganda al libro, en el libro hay una serie, montones, actually, de páginas con todas las estructuras, con fotografías de todas estas texturas para que les sirva de referencia. Todas estas texturas que están aquí en estas tablas
están también en el libro con referencia y ustedes pueden, que es algo que yo he estado por hacer, pero no he tenido tiempo, es añadirle a estas tablas las fotografías para que estén todas en un solo lugar.